ambiental, sí, porque la Corte Constitucional lo ha establecido de esa manera. Pero quiero que ustedes también tengan una cuestión complementaria que tenía que ver con esa situación que pasó particularmente antes de septiembre de 2021, en donde esos procesos que están iniciados antes de esa fecha están bajo un trámite muy especial que la autoridad ambiental reguló bajo proceso de participación ciudadana. Por eso se generó esta confusión. Y ustedes van a tener claro en este momento que sobre todo los nuevos procesos que más seguros con los que ustedes pueden llegar a relacionarse, en estricto sentido van a tener que aplicarse consulta ambiental. Si por alguna razón tienen contacto, revisión o les toca asesorar un proceso antes o ya relacionado al año 2021, hay que hacer una revisión adicional porque posiblemente tengamos que aplicar respecto a participación ciudadana reglas un poco específicas que estuvieron vigentes antes de que no se olvidaran de esa parte. Entendido eso, el día de hoy lo que vamos a revisar es enfocarnos un poquito en lo que es el procedimiento que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental. Señor Quinde ya me dice, tenemos 4 pasos, 4 etapas que debo ir cumpliendo para poder tener mi licencia. Paso 1, que de hecho es tener un pronunciamiento técnico favorable. Paso 2, pronunciamiento sobre participación ciudadana. Paso 3, tasas, garantías. Paso 4, mi resolución. Me voy al paso 1, que es cómo tengo yo respecto del EIA y obviamente lo que tiene dentro, que es su plan de manejo ambiental, el pronunciamiento. Cuando nosotros abordemos este tema, de hecho, lo que vamos a encontrar aquí es que hay una suerte de un procedimiento de tipo administrativo. ¿Por qué? Porque dentro del proceso macro o en donde está englobado todo mi trámite de licencia ambiental, en donde yo puedo ver claramente esos cuatro etapas que habíamos revisado. Dentro de la primera tengo un subprocedimiento, que es ese conjunto de pasos ordenados de tipo administrativo para yo tener este pronunciamiento de ella. ¿Por qué es importante conocer este procedimiento? Porque ustedes van a poder aquí entender la dinámica de qué va a hacer la autoridad ambiental, sea nacional, sea acreditada, para dar este pronunciamiento. ¿Qué iniciaría yo explicando aquí? El primer punto, que esto obviamente va a tener un rol activo de la autoridad ambiental nacional o la autoridad ambiental que vendría siendo la acreditada. ¿Qué va a hacer la autoridad en el momento que entre yo a esta primera etapa, cumpliendo todos los requisitos? Es precisamente revisar que yo esté cumpliendo los mismos. Todos estos pasos son una vez cumplidos todos los requisitos. Por y supuesto. ya dada la resolución. No. Esto va a ser la autoridad ambiental para darme el pronunciamiento. ¿Sí? Es decir, yo para presentar, en este caso, mi proceso de regularización, habíamos indicado, tengo que registrarme en el SUYA, tengo que sacar mi certificado de intersección y en el caso de la licencia, como habíamos visto, tengo que preparar mi estudio de impacto ambiental. El estudio debía tener ciertos requisitos. Una vez que yo cumpla todos esos elementos, voy a iniciar este trámite que estoy viendo acá. ¿De acuerdo? Y voy a ver qué hace la autoridad ambiental en el momento que yo ingreso toda esta información al SUYA. Ustedes me van a decir, pero ¿qué información? Aquí analizamos, creo que la antepasada clase, que era precisamente aquellos datos que decían información del proyecto, ubicación, ciclo de vida, metodología de análisis de datos, posibles riesgos de impacto, áreas de influencia, es decir, todo un apéndice muy amplio de lo que es el estudio y dentro de ello el plan de manejo ambiental. Esos documentos técnicos ambientales, para tener el pronunciamiento, lo que va a hacer previamente la autoridad es verificar que yo cumpla esos requisitos, los que ya presenté.
Aquí voy a tener también una particularidad de que si la autoridad ambiental está dudando de lo que yo estoy presentando, es decir, que puede que me esté mintiendo, puede que me esté diciendo que no está operando cuando ya está operando, a veces pasa que aquí la autoridad ambiental in situ decide realizar una inspección. Esto es de tipo opcional, no es toda la vez. Yo debería decir que esto pasa cuando le caemos mal a la autoridad o cuando ya, de hecho, me ha iniciado un proceso sancionador y me tiene un poco puesto el ojo. Entonces ya me tiene a mí como muy mala onda, como operador, entonces me va a querer hacer una inspección para ver si realmente no le tengo al área ya un poco complicada con cuestión de impacto ambiental y por lo tanto va a corroborar la información ambiental con los requisitos que vimos más la inspección in situ. Aquí hay un tema relevante. La autoridad ambiental, una vez que revisa estos requisitos, a mí me va a dar 3 oportunidades. La norma me habla de que yo voy a tener 3 ciclos para que poder a través de los mismos solucionar observaciones. Es decir, en estos 3 ciclos, básicamente son 3 oportunidades que me va a dar a mí la autoridad ambiental para decirme, oiga, esto está mal, corrija. Y cada vez que lo haga, va a darme un término específico. Yo aquí voy a anotar que la primera vez que la autoridad ambiental me va a dar esta oportunidad de solucionar, yo voy a tener primero 15 días para arreglar. En el segundo ciclo ya me va a dar 10 días y en el tercero también me va a dar 10 días para solucionar. Aquí en la práctica suceden muchos problemas. Creo que con ustedes hicimos un análisis respecto a los requisitos del estudio de impacto ambiental y decíamos precisamente que cuando hace la revisión la autoridad ambiental, yo a veces tengo muchos problemas como técnico, como abogado, porque como están cambiando los funcionarios, los técnicos, a veces pasa que llega un día y un funcionario me revisa y me dice, ¿sabe qué? Tiene 5 observaciones. Yo estoy bien contento porque dentro de mis 15 días presento las observaciones y creería que todo bien, pero resulta que no, porque revisa otro técnico y en vez de sacarme o decirme que las 5 están solucionadas, me saco unas nuevas 10 observaciones. Entonces esto genera un lío porque yo como técnico, como abogado, voy a estar súper estresado de esta parte porque yo no tengo control y no tengo una suerte de estabilidad, porque normalmente nos pasa procedimientos nosotros de tipo administrativo, judicial, donde el juez me dice, falta esto. Después no podría volverme a decir, oiga, falta otra cosa, porque ya revisó, ya hizo un pronunciamiento previo. Aquí no pasa, y tengo esa complicación. Entonces, vamos a ver que aquí yo tengo básicamente 3 tiempos específicos que deben y me permiten a mi solucionar. Pregunta que ya explicamos antes. Díaz, señorita Durán, ¿cómo lo entiende? Término, plazo, corrido. ¿Qué explicación dimos sobre esto? Los días se entendía como términos. ¿Ya? ¿Y cuál era la explicación para eso que dimos? ¿Está perfecta? ¿En dónde encuentro yo esa explicación para entender que esto es o se contabiliza como término? ¿Alguien se acuerda? Ya, ¿cuál es la norma supletoria? Código Orgánico Administrativo. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque aquí muchas veces ha pasado problemas con los técnicos. Esta parte no es un abogado el que les está sustanciando, es un técnico, un ingeniero ambiental, un ingeniero, un biólogo, que con su director, que normalmente es otro ingeniero, se les ocurre decir, oiga, ¿sabe qué? Esto es 15 días, pero resulta que es incluido feriados. Y yo, como estaba bien contento, pensando que era término, presento, ¿sabe qué? Está fuera de tiempo, por lo tanto, archivo el cambio.
Entonces se genera un debate de tipo jurídico y que nosotros debemos tener la respuesta para explicar este tema. Nosotros habíamos dicho, como dice la señorita Guambaña, que aquí tengo que siempre, cuando el código orgánico del ambiente no me dé todas las respuestas, tengo que acudir al código orgánico administrativo. Ahí voy a entender muchos conceptos, competencia, voy a entender conceptos en este caso, abocar conocimiento de un trámite, cómo se contabiliza los días, cómo se contabilizan los meses. No se olviden de este tema. Aplicando a este tema en específico, yo en el Código Orgánico Administrativo voy a verificar que precisamente cuando la norma administrativa me habla de días, esto se cuenta solo como días hábiles. Si me habla de meses, esto va a ser contado todos los días, incluidos los feriados y los días que no son hábiles, ¿sí? Esto, insisto, está en el Código Orgánico Administrativo y ustedes deberían entenderlo de manera supletoria, ¿sí? Otra explicación complementaria acá que a veces genera un poco de debate. Si yo estoy presentando un estudio de impacto ambiental y todos sus componentes, ¿qué tipo de derecho creen que esté ejerciendo al iniciar este trámite? El derecho más común que se ejerce en el ámbito administrativo. Debido al proceso. Derecho de petición. ¿Dónde está el derecho de petición? Regulado. ¿Alguien sabe? Señor Indeir, escuchen entre dientes si no estoy equivocado. Está en la Constitución. Tal vez se me vaya el número, pero debe estar en el artículo 63, posiblemente en el numeral 23. Derecho de petición que activa la instancia administrativa, que me inicia la primera etapa con todos estos fundamentos. Complemento desde el enfoque constitucional de cómo inicio este trámite y estoy aterrizando en un tema muy, pero muy específico, que es entender el desarrollo de este procedimiento. Temas importantes, ¿no? Aquí, como estoy hablando de un derecho de petición, aquí también cuando yo tengo que solucionar observaciones, el mismo Código Orgánico Administrativo me da la posibilidad de que yo puedo subsanar. Es decir, aquí tengo otro fundamento de tipo jurídico que no solo está, porque esto no es que estoy inventando yo, ustedes van a ver que está regulado en el CODA y en su reglamento, y supletoriamente también en el Código Orgánico Administrativo. Esta figura, perdón, norma principal acá, ¿cuál sería para licenciamiento ambiental? Constitución, luego de eso. ¿Cuál? Código Orgánico del Ambiente. ¿Y cuál sería la norma supletoria? COA. Un poco a veces me le pongo soporte a COA, pero para que entender la dinámica de cómo se da el relacionamiento jurídico aquí. Entonces, voy a anotar que aquí para subsanar soluciones u observaciones que se me han generado, yo a través del reglamento del CODA me permite hacer. Supletoriamente también voy a ver que el COA permite solucionar cuando yo presento un trámite que es incompleto. Pero la norma especial acá, es decir, su reglamento, me da 3 oportunidades en la forma que hemos venido entendiendo. Quiero explicarles acá también que en la parte de lo que es solucionar observaciones, hay una norma que está medio escondidita por ahí y que a veces nos ayuda muchísimo a los técnicos, a los abogados, cuando resulta que estas observaciones son muy complejas, resulta que no puedo en 15 días arreglar el problema. Les pongo un caso. Resulta que me están observando el estudio de impacto ambiental porque me he equivocado y he puesto mal una coordenada. ¿Qué tan difícil se arreglar esto? Fácil, señor Berna, fácil, difícil arreglar una coordenada. No, yo siento que sería difícil porque una coordenada puede llegar a cambiar todo el terreno. Ya, puede darse 2 casos ahí en una coordenada. Puede llegar a ser difícil porque posiblemente tenga que viajar al terreno, tenga que ir y tomar una coordenada, tenga que volver a hacer graficaciones. Puede que se me resulte complicado. Como puede resultarse fácil, resulta que simplemente en vez de poner 9600 puse 9500 con un error de tipeo.
Pero en el un caso, en un día soluciono. Pero en el otro caso, yo no sé si en 15 días logre yo hacer un viaje, hacer un levantamiento, llevar todo un equipo. Se me va a resultar complicado. Hay técnicos que dicen ya nada, tengo que esperar para que me den el segundo chance para yo poder solucionar. Sin embargo, para nosotros no agotar estas opciones que son y pueden ser realmente útiles dentro de este trámite, la norma, ahí en las letras bien chiquititas en el reglamento, me dice que yo tengo la oportunidad de prorrogar los días que me han otorgado para el tema de las observaciones hasta por una prórroga de 30 días. Es decir, la norma específica en este tiempo, para este tipo de trámites, me da un tiempo. De estos 15, básicamente se pueden llegar a convertir en 45 si yo aplico esta prórroga. Es decir, yo puedo tener un mayor periodo de tiempo en esta primera oportunidad que me da para yo poder arreglar las observaciones que pueden revestir cierta complejidad. Hay veces que también... Una pregunta, ¿no? Claro. ¿Se tiene que hacer esto de la prórroga sobre el primer ciclo o puedo aplicar eso en otro ciclo? Qué buena pregunta. Qué gran pregunta. De hecho, yo tuve un problema que a mí, en un trámite que tuvimos en el segundo ciclo de revisión, estuvimos haciendo ya todo felices porque solucionamos en el primer ciclo todo. Pero resulta que en el segundo ciclo, al pasar una revisión de tipo cartográfica, es decir, de los levantamientos de las coordenadas, un técnico al que le caíamos mal, no yo, sino el técnico consultor, dijo, oiga, ¿sabe qué? Usted no me dio información completa y tiene que buscar información cartográfica de X montaña que estaba en el Choco Andino para ver si lo que usted me está poniendo es correcto. Yo no entendía el alcance de ese requerimiento, dije, oye, técnico, mándale esa información. Y resulta que ese pobre ser humano tuvo que ir a buscar en los archivos, no sé dónde, biblioteca de la UCE, de no sé qué institución, creo que hasta ya se extinguió, creo que era de la Casa de la Cultura y se volvió otra institución, para ver cuál era el historial cartográfico de esa montaña y de esa estructura montañosa. No pudimos solucionar en este segundo ciclo. Obviamente la norma me dice que por una sola vez puedo pedir la prórroga. ¿Qué hice yo? Porque para eso estamos los abogados, traté de dar una explicación jurídica. Siendo completo en mi respuesta, lo apliqué en el segundo opción, en la segunda posibilidad de arreglar la prórroga de 30 días. ¿Cuál fue el argumento que hice? Es que yo puedo prorrogar por una sola vez, pero cuando me dan, en este caso, la primera oportunidad, si yo estoy en la primera oportunidad, yo hice la argumentación jurídica diciendo que por una sola vez, en esta primera oportunidad me pueden dar 30 días. Igual fui haciendo para esta segunda opción de solución, pedí los 30 días más. Ventajosamente sí me dieron esta posibilidad de prorrogar, es decir, acá se convirtió con esa prórroga básicamente en 40 días y de hecho sé de otro caso que le ayudé al técnico, que si no era mi proceso, le dieron en la tercera oportunidad también los 30 días. O sea, Sí, puede sí. venir y solo puedes venir una vez. O sea, yo pedí Una aquí ya vez lo en tengo. Ah, Volví a pedir acá y volví a pedir acá. Pero ojo, aquí yo les doy una observación. La norma no me es clara en esa regulación. Solo me dice por una sola vez. Pero cuando me dan a mí el término, entonces si aquí me dieron otro término, yo una sola vez estoy pidiendo sobre este segundo término, o este segundo ciclo. Ahora, todo depende de la autoridad. Estoy comentándoles que yo sí logré hacer eso en un proceso específico, pero depende de la argumentación y va a depender de la autoridad. Si yo me pusiera súper rígido como autoridad ambiental, también podría decir que no, porque la norma me dice con una sola vez. Si la autoridad lo interpreta como es respecto de cada uno de estos ciclos, es una sola
tendría la oportunidad. Sí, pero les estoy comentando que en un caso práctico, inclusive ahora vamos a aplicar 30 aquí, 30 acá, e incluso 30 acá. ¿Sí? La norma dice que solo puedes pedir para una vez, pero el problema es que se sabe el código, porque es la norma específica para esto, para las licencias ambientales. Lo ¿Qué que, artículo? No dice. la pregunta que me hace la señorita García me dice, ¿esto qué es lo que estamos revisando? Trazando una línea de tiempo que justo va a tenerme aquí con mi ejercicio de mi derecho de petición, aquí estoy iniciando yo mi trámite de licenciamiento, ¿no es cierto? La explicación que dimos el día de ayer implicaba, paso 1, yo aquí ¿qué voy a tener? Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Siguiendo la línea de tiempo, voy a tener acá pronunciamiento sobre el proceso de participación ciudadana. Siguiendo el paso, aquí voy a tener tasas administrativas, pólizas. Y al último voy a tener mi resolución. ¿Sí? Este es todo el procedimiento. Lo que estoy yo revisando acá es un subproceso, es decir, dentro de esta primera etapa, ¿qué es lo que hace la autoridad ambiental como subpasos para yo tener mi pronunciamiento técnico? Eso es lo que estoy revisando este momento acá. ¿Está claro lo que estamos revisando y en dónde estamos anclados? Perfecto. Entonces, dentro de esta subetapa, yo estoy viendo que la autoridad ambiental, para darme mi pronunciamiento técnico, que era el primer paso, va a hacer todas estas revisiones. Y aquí yo lo que les estoy dando es ciertos tips que podemos utilizar cuando los técnicos se vean complicados y no puedan subsanar las observaciones o se les esté venciendo el plazo. Si es que ellos están con el tiempo suficiente y de pronto en 5 o 10 días solucionan, ni siquiera nos van a llamar. Pero cuando estén ya complicados con los tiempos, van a pedir abogado de haciendo o de justificando cómo puedo ampliar un poquito más el tiempo para poder arreglar. Y empezamos a aparecer nuevamente nosotros en esta escena. ¿Está claro aquí un poco el tema de los tiempos? Perfecto. Una observación antes de poder pasar el tema de los tiempos. La tercera oportunidad que me da a mí la autoridad ambiental para poder arreglar como tercer ciclo, esta ya es pagada. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que yo necesito que la autoridad ambiental me dé una tercera oportunidad, obligatoriamente voy a tener que pagar, como en paréntesis, una tasa administrativa por revisión. Es decir, dentro del trámite común, dentro de la tasa normal que doy por regularización, yo tengo dos posibilidades que están cubiertas. Si quiero una tercera, tengo que requerirlo y la aprobación va a depender de que yo le pague. Si es que no pago la tasa, no tengo la tercera revisión administrativa. Aquí les voy a dar otro tip que es importante, porque yo no conozco, no he visto, tal vez haya por ahí algún caso en donde con una sola observación se haya aprobado un estudio de impacto ambiental. Yo no lo he visto. Siempre, de hecho, mínimamente se agota la segunda y casi la mayoría de casos voy a pedir la tercera. Siempre me van a hacer revisiones. Entonces, la norma también me prevé que yo puedo pedir a la autoridad ambiental una reunión aclaratoria. ¿Qué quiere decir una reunión aclaratoria? Que yo puedo durante todo este proceso formalmente pedir por una vez que la autoridad ambiental me reciba en reunión, formalmente me convoque para que me aclare estas observaciones y me diga precisamente qué es lo que está necesitando. Yo sé sugerir que esta reunión no se pida en los primeros 15 días. De hecho, yo en la práctica, y luego de haberme equivocado tantas veces, sugiero que la reunión se dé aquí.
¿Por qué? Porque yo voy a tener estratégicamente ya la presión a los técnicos de que ya me revisaron una vez y de nuevo me piden nuevas observaciones. Yo estoy ya presionando y las reciban en reuniones porque yo ya les solucioné, ya hice un desgaste como operador para decir que estoy cumpliendo todo. Entonces, esta reunión es estratégicamente planteada en este momento porque yo ya voy a estar con un antecedente de que ya solucioné y me generan nuevas observaciones. Pero ojo, esta reunión formal que se les pide y que convoca a la autoridad ambiental para aclarar estas observaciones solo puede ser por una ocasión, ¿sí? Entonces, si yo desgasto no estratégicamente o aplicándolo sin estrategia esta posibilidad, yo voy a perder esa posibilidad formal hasta de presión a los técnicos para que me digan en una sola ocasión qué mismo está por solucionar y que pase ya el tema del pronunciamiento técnico favorable. Cuando se operativiza de esta manera, entonces yo tengo aquí esta reunión, normalmente pasa que por la misma ya el técnico está hasta presionado. ¿Y sabe qué? Ya me reuní con usted, ya como que le di hasta verificando previamente lo que necesitaba. Por lo tanto, ya para este segundo ciclo de revisión, todo bien y en teoría normalmente pasa, salvo que haya situación un poco ya política y se me complica. Hecho todo esto, yo voy a dejar aquí también aclarado un tema. Técnicamente, cada vez que yo presente, sea la primera, sea la segunda, sea la tercera vez, la autoridad ambiental por regla general tiene 10 días para hacer la revisión de mi nueva información ambiental. Todo lo que estoy diciendo es un poco romántico, ¿no? Es decir, es como un lindo poema que parece que vamos a cumplir, que parece que va a salir rápido, 15 días, 10 días. No pasa, demora mucho y a veces las segundas revisiones toman 3 meses, toman 6 meses y uno toca estar ahí, pero pareces a novio o novia intenso afuera de la puerta del ministerio y dice hasta que pase. ¿Sí? No se olviden de eso y les comento, ¿no? A veces el honorario del técnico y del abogado tiene que ver mucho con eso. Aparte de tener la solución, es la gestión. Estar ahí presionando al técnico que revise, haciendo los seguimientos, porque los trámites demoran mucho en salir. ¿Sí? De pronto, para que ustedes tengan aquí una visión un poco más amplia, la norma lo que me termina diciendo aquí, parece un sueño hermoso, ¿no? Le dice todo este procedimiento, lo que les había detallado, este subproceso, no podría demorar, me dice la norma, más de 75 días, una vez que yo cumpla con los requisitos. Si yo hablo de 75 días, ¿qué tiempo en meses creen que representa 75 días hábiles? 2 meses, 15. 2, 4, 6. Aproximadamente, porque son 22 días hábiles más o menos que tiene un mes aproximadamente. Yo tendría aquí que aparentemente esta primera parte no debería demorar, pero en extremo 3 meses y medio, 4 meses, una vez que yo cumpla los requisitos. Pero ojo, no, este tiempo estimado no tiene que ver en el caso de que si yo tengo observaciones o si es que yo mismo estoy pidiendo prórrogas. Entonces la norma lo que me dice, una vez que yo cumpla los requisitos, tiene 75 días de autoridad ambiental para pronunciarse. ¿Qué se hace para presionarles precisamente a los técnicos? Que normalmente ocurre es que yo presento, como dice la señorita García, cumplo los requisitos y presento mi estudio de impacto ambiental con todos sus componentes. Pero resulta que ha pasado 6 meses y yo no he tenido ni una sola respuesta. Normalmente lo que hacemos nosotros es presentar ya requerimientos formales indicando que nosotros presentamos el trámite, han transcurrido 5 o 6 meses, ha superado estos 75 días
Por lo tanto, deberíamos tener nuestro pronunciamiento favorable del estudio de impacto ambiental. No pasa. Se apuran en revisar, porque obviamente no van a querer ellos, y de hecho no procede un silencio administrativo en este tema. Por lo tanto, simplemente es una suerte de presión para que avance nuestro proceso de regularización y poder nosotros, a partir de esto, lograr tener el primer paso cumplido, el pronunciamiento técnico favorable. Como ustedes ya revisaron administrativo, quiero que ustedes me ayuden a dilucidar un problema. Señorita Rosa, ¿qué es silencio administrativo? ¿Alguna idea? Señor Tito Isaac, usted es más activo en la administración pública. ¿Qué quiere decir silencio administrativo? Básicamente, cuando la administración pública no se ha pronunciado respecto a una petición como tal, se entiende que el silencio administrativo hace que se entienda como aceptado la petición de la persona a quien solicita, pero hay excepciones. Por ejemplo, Contraloría creo que no maneja de esa manera. No significa, si es que hay silencio administrativo, no significa una aceptación como tal, sino una negación. Muy clara la explicación. A ver, cuando tenemos nosotros trámites administrativos, como dice el señor Kiko Isaca, yo voy a ejercer mi derecho de petición y la norma me va a dar respecto del silencio de la administración pública cierto efecto. Puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo lo que diga la norma. Entonces, la regla general, obviamente, es que cuando hay silencio administrativo y hay ciertas condiciones, puede que haya un pronunciamiento de tipo favorable. Y la excepción, que es en caso de que la misma norma me dé el efecto negativo, básicamente el silencio de la administración pública no causa ningún efecto favorable para quien está haciendo una petición. La pregunta relevante que todo el mundo hace en materia de licenciamiento ambiental o regularización: ¿aplica o no aplica silencio administrativo dentro de estos procedimientos? Que ya les estoy contando yo mis penurias que nos pasan. Tristes casos de 5, 7 años y recién voy, en el caso que les había contado, 5 años y recién he logrado dar el primer paso. 5 años. Pregunta relevante: ¿creen que aplique silencio administrativo acá? ¿Por qué no aplica silencio administrativo, señorita Wong? Bueno, ¿Cuál sería el análisis? ¿Qué pensaría usted? a ver, en el caso del licenciamiento ambiental, el hecho de que la autoridad no se pronuncie respecto a un proyecto y de ahí queramos hacer que sea un silencio administrativo y se dé una aceptación tácita, podemos decir, no sería viable debido a que puede ser que algo en el proceso, en los requisitos no esté correcto y no por el simple hecho de que no se pronuncie ya se tenga que aceptar. Perfecto. Quiero a ustedes darles un tip, porque de hecho hasta yo quería que algún rato pase un silencio administrativo, hasta yo fregué y busqué hacer de todas las maneras que se perdiera. De hecho, no fui yo, de hecho fueron algunos otros abogados ya de proyectos grandes a nivel nacional que presionaron para verificar si realmente generaba ese tipo de trámites y el silencio de la administración pública una respuesta favorable. Pero no se olvidarán de esta parte, porque la Procuraduría General del Estado hizo pronunciamientos sobre este tema, aclarando que aquí no procede silencio administrativo favorable, porque hizo una suerte de contrapeso entre derechos y me terminó estableciendo, verán, aquí está el derecho de petición muy importante, relevante para la administración pública, y aquí está también el derecho al ambiente sano, y están los derechos de la naturaleza. Entonces, el análisis que se hizo, en otras palabras, reflejó que no puede ser que el derecho de petición de una persona, natural, jurídica, o cualquier otra instancia, pueda estar en el silencio de la administración pública por encima de los derechos del ambiente sano y de la naturaleza.
derechos tienen una perspectiva hasta de tipo colectivo. Entonces, ¿qué terminó diciendo? Que aquí la petición no está por encima de estos derechos y que casi los derechos de la naturaleza y de ambiente sano están sobre el derecho de petición. Por lo tanto, la Procuraduría General del Estado, esto les dejo como tip, para que no hagan lo que yo quise hacer, nos terminó explicando que no aplica silencio administrativo positivo. De tal manera que por más que se demore años este trámite, yo no puedo aplicar este criterio por el criterio que ya ha generado la Procuraduría General del Estado respecto a silencio administrativo en esta materia. Ya les digo, en teoría aquí yo tendría en aproximado que será 6 meses que demore en extremo este trámite, pero no pasa. Insisto, y el ejemplo práctico que les traigo acá, 5 años recién el primer paso, y no hubo más presión que la insistencia y el seguimiento ahí a los técnicos para lograr que se emite ese pronunciamiento técnico favorable. Voy a darles otro tip, y de hecho es una situación bastante controversial que tenemos básicamente en la ley de minería y que tiene que ver también con la Procuraduría General del Estado. Está clarísimo que el silencio administrativo no procede por la asesoría que nos ha dado la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, les voy a plantear un escenario. Quiero que ustedes me den sus perspectivas sobre este tema. Nosotros vemos que todo el proceso de regularización ambiental está principalmente en el CONA y en el reglamento. Sin embargo, la ley de minería, en una reforma que hubo en el año 2013, incorporó ciertos elementos, imagínense ustedes, en ley de minería que tenían que ver con la regularización ambiental. Y de hecho estableció un procedimiento un poco raro, todavía está bien. Y me termina diciendo este procedimiento que en materia de minería, una vez que yo presento el estudio de impacto ambiental, la autoridad ambiental tiene 6 meses para pronunciarse. Si es que la autoridad ambiental, esto me dice la norma, no se pronuncia en estos 6 meses, resulta que no es que me da el licenciamiento ambiental por silencio administrativo, pero me establece una consecuencia un poco extraña y me dice que si yo no tengo este pronunciamiento, es decir, a pesar de que yo no tenga la autorización por parte de la autoridad ambiental, se sobreentiende que el paso de este tiempo a mí como operador me autoriza el inicio de ejecución de la obra. ¿Qué les parece esa norma? ¿Procede? ¿No procede? ¿Qué dice señor Bermeo? ¿Qué opina usted de esa norma? ¿Está contradictoria? O sea, es contradictoria porque si la Procuraduría General del Estado hizo ese, o sea, contrapeso entre que el derecho del ambiente sano debe prevalecer, que se haya pasado los días para que se pronuncie la administración pública, no, o sea, no significa que esté bien los requisitos o que pueda proceder el proyecto. Voy a hacerles bastante ingenio. Yo me estoy aplicando la norma para poder ver cómo presiono para que salga mi licenciamiento ambiental. Y les voy a decir por qué. Y este tema es tan controversial en materia de regularización que la misma Procuraduría General del Estado, de hecho fue en este año, no es exactamente la fecha, emitió un criterio sobre este tema. Exactamente 13 de diciembre del 2024, Procuraduría General del Estado emite un criterio sobre la ley de minería
y el tema de regularización ambiental. Aunque un criterio previo, me dijo la Contraloría que no procede silencio administrativo, en este último, que es básicamente hace un año, me termina diciendo la Procuraduría que yo sí tengo autorización para ejecutar la obra en el momento de que han transcurrido 6 meses y no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental. De hecho, lo que voy a dejar planteando desde aquí como una suerte de conclusión, y más que conclusión, voy a dejarles un problema bastante grave con lo que les estoy planteando, porque hay normas contradictorias. Y a veces a nosotros como abogados nos toca ver cuál es el mejor mecanismo para que avance un proyecto o para que pueda obtenerse esta regularización. Esta parte de la explicación tiene que ver y dejarles a ustedes con la idea de que la Contraloría, en función de la normativa que venimos revisando, ha dejado claramente definido: silencio administrativo no procede. Sin embargo, en materia de minería y regularización ambiental me está diciendo que si no tengo en 6 meses un pronunciamiento, yo de cierta manera y de manera tácita tengo una autorización para ejecutar el tema de la obra, a pesar de que no tenga licenciamiento ambiental. Le voy a pedir a la señorita Duarte que me dé leyendo este pronunciamiento. La parte final, señorita Duarte, en conclusiones. ¿Está con internet? Porque se te va muy rápido la pierna. Es el nervio. Sí, esos son reflejos. Escucharon el pronunciamiento que nos da la Contraloría sobre este problema que les planteo. En atención a los términos de la consulta sobre los actos administrativos previos establecidos en los artículos 26 y 78 de la Ley de Minería y en virtud del numeral 1 del artículo 3 de la Ley al ser la Ley de Minería normativa especial frente a otras generales en esta materia, como lo es el COA, se debe considerar que el silencio administrativo positivo previsto en los artículos antes mencionados no requiere de reconocimiento administrativo posterior ni de ejecución judicial, sino que opera automáticamente, ya que dichas normas especiales indican que ante la configuración de tal silencio se debe entender por mandato legal que no existe oposición ni impedimento para el desarrollo de la actividad, siempre que exista título o concesión a favor del solicitante. El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a casos institucionales específicos. Lo que quiero reflejarles ahí, chicos, es que ¿qué harían ustedes? Tengo la Contraloría con 2 pronunciamientos bastante complicados. Yo tengo un pronunciamiento previo que me dice no opera silencio administrativo, y este rato me acaba de decir que en ley de minería sí hay como una suerte de silencio administrativo positivo, porque me está diciendo que el hecho de que no me contesten o no me den un pronunciamiento dentro de los tiempos que establece la ley de minería. ¿Me pueden dar viendo la ley de minería para que ustedes entiendan el artículo, por favor? Estoy viendo el artículo 78, si no estoy equivocado, de la última ley de minería que está aprobada. Ya, perfecto. Veamos para ver si es cierto. Sí, por favor. ¿Sabes qué? Previamente a la iniciación de las actividades, deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades. Estudios o documentos que deberán ser aprobados por la autoridad ambiental competente. Perfecto. Clarísimo esa parte. Siguiente. Con el otorgamiento de la respectiva licencia ambiental. El reglamento ambiental para actividades mineras que emitirá el Ministerio del Ramo establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de este artículo.
Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios ambientales, planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la normativa ambiental minera aplicable. Podemos ir a la parte de no porque ya ya, justo esa parte. Es el último párrafo de este artículo. Ahí está nuestro problema y gran problema en la ley orgánica reformatoria. Señorita Silvia. Una vez que los titulares de derechos mineros cumplan de manera satisfactoria con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, la aprobación de los documentos, estudios o licencias ambientales deberán otorgarse en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de su presentación. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. El funcionario cuya omisión permitió el silencio administrativo positivo será separado. Quiero que vean aquí que hay una contradicción súper compleja respecto al tema del silencio administrativo. Y este rato estamos viendo que respecto de este problema en concreto, la regla general con la cual nos vamos a quedar nosotros es que no procede un silencio administrativo por la explicación que ya dimos hace un momento. En este pronunciamiento de la Contraloría, Procuraduría General del Estado, de diciembre del año anterior, yo no sé si hay una incidencia de tipo política, yo no sé si habrá algún tema hasta de corrupción, hay un pronunciamiento bastante raro sobre esta materia. Pero este momento, si es que alguien generara una argumentación y dijera en materia minera, ¿sabe qué? Yo cumplí los requisitos. Ha pasado más de 6 meses en el cual el simple hecho de que, ejemplo, hasta yo estratégicamente que hiciera siendo abogado un poco proactivo, presento mi estudio y yo no hiciera nada, de hecho dejar ahí que se muera mi trámite en el silencio de los justos. Según yo, cumplí todos los requisitos que me pedía el ordenamiento jurídico y le dejé, de hecho estratégicamente no quería que se pronuncie. Pasó 6 meses. Bajo esa norma, yo cumplí los requisitos, por eso presenté mi trámite, y si en esos 6 meses no hubo un pronunciamiento, esa norma, 78 de la ley de minería, más este pronunciamiento, me está diciendo que yo puedo iniciar la ejecución de las obras mineras a pesar de que no tenga la licencia ambiental. ¿Por qué? Porque el procurador me está diciendo expresamente que en esta cosa especial, en esta materia de minería, yo no tendría oposición porque hay esta norma que está bajo categoría de ley orgánica. Tengan en cuenta porque es bastante complejo este asunto, porque tengan en cuenta, el CODA es norma o ley ordinaria o orgánica. Es orgánica. Esta norma que nos acaba de leer la señorita Ceballos aplicada en materia minera, si bien la ley de minería es una ley ordinaria, esta reforma que estamos viendo se hizo en el 2013 bajo categoría ley orgánica reformatoria a la ley de minería. Entonces, lo que yo tengo acá es una suerte de 2 leyes orgánicas que están ahí, básicamente chocando en sus visiones de prevención y obviamente de evitar impactos ambientales, y voy a también tener una situación que está haciendo en el análisis la Contraloría. Tengo 2 normas fuertísimas que están regulando un tema de regularización ambiental, y lo que termina aplicando el criterio de la Procuraduría es la norma especial, que es que para materia minera la regularización tiene que considerar esa norma, lo cual es un poco controversial. Yo les soy honesto, si esto fuese a nivel de Corte Constitucional, ¿creen que baje o no le bajen a esa norma? ¿Qué creen ustedes? Por conveniencia política no le va. Por conveniencia política no le bajan, pero si es que yo tuviera creo que sí es medio decente esta Corte Constitucional. En un análisis, si ustedes fuesen jueces constitucionales y en función de lo que venimos revisando nosotros, ¿le damos o no le damos de baja a esa norma? Sí. Señorita Jaramillo, ¿qué opina usted? O sea, sí se le tiene que dar de baja porque es inconstitucional, no es
está yendo en contra de lo que está consagrado en la Constitución, y el trabajo que tiene la Corte es derogar las normas que van en contra de la Constitución. Voy a hacer este rato un ejercicio. Este rato me dice, y de hecho, suponiendo que fuese Ramiro Ávila Santa María, estamos a años luz de él, porque a pesar de que no comparto mucho sus criterios, es un genio, ¿no? Es un genio en lo que hace, en lo que plantea. ¿Qué hiciera Ramiro Ávila para demostrar ahí una vulneración grave de derechos en la ley de minería? Tal vez que tenemos consagrado que la naturaleza como sujeto de derechos, y como está consagrado, y se entiende que siempre los derechos van a estar por encima de todo, entonces ahí existiría una contradicción, pero estar en suma causa y en el buen vivir. Perfecto, derechos de la naturaleza, derechos de suma causa. Voy a regresar a unas clases anteriores, de hecho voy a regresar a Ambiental 1. ¿En dónde estaba anclada la licencia ambiental, los procesos de regularización? ¿A qué derecho? ¿Se acuerdan ustedes? Voy yo mismo a acercarme un poco más. ¿Se acuerdan la opinión consultiva que realizamos? La primera opinión consultiva sobre el derecho al ambiente sano. ¿Se acuerdan? Recuerdan que cuando analizamos cuáles son las obligaciones del Estado y en sí cuál era el ambiente sano reflejado en el Estado, una de sus obligaciones era la prevención, y decía que los Estados tienen la obligación de tener, por el ambiente sano, por el derecho que tienen las personas individual y colectivo, ¿a qué? A tener regularizado el tema de estudio de impacto ambiental, los procesos de regularización y en sí todo ese mecanismo para evitar el impacto ambiental y los riesgos. Entonces, ¿qué les estoy tratando de demostrar con esto? Que posiblemente aquí estamos frente a un caso sumamente grave en donde podemos reflejar que a pesar de que, y resulta, yo mismo aplico esas normas para presionar al ministerio para que saquen las licencias, porque digo, verán, sobre todo la segunda parte, funcionario va a ser sancionado y tendrá que responder por su silencio. ¿Por qué? Porque 5 años para un licenciamiento ambiental también es malo para las empresas, malo para los proyectos, porque así sean proyectos de energía limpia, ejemplo, de energía, 5 años en un proceso de regularización es imposible. O sea, es imposible trabajar de esta manera, y de hecho lo único que estamos nosotros es generando retraso. Hay cuantas empresas que quieren, personas que quieren invertir, no puedo sacar el proceso de regularización, obligan a hacer actos irregulares. ¿A qué voy con esto? Es que posiblemente sea un tema interesante hasta de análisis de tesis, ver esta contradicción, demostrar que aquí en la ley de minería, en una ley orgánica, tengo una vulneración bajo el análisis que estaba haciendo al derecho al ambiente sano, con el contenido de la opinión consultiva, con el contenido de los estándares que da la Corte Constitucional. Pero les soy franco, aparte de que todo este tipo de derechos ambientales, ya en la práctica, volviéndonos a nuestro día a día y dejando de ser un rato Ramiro Ávila Santa María, cuando nos contratan para este tipo de problemas, tenemos que buscar también las estrategias para que salgan los procesos de regularización. Yo quisiera transmitirles hasta la frustración que nosotros sentimos cuando estamos 1, 2, 3 años. Necesita información técnica, necesita un requisito más técnico. Pasamos gasta queriendo tener toda la regularización al día y el Estado no nos da. Frente a esa frustración, toca aplicar esos criterios para buscar una manera jurídica, hasta con sostén que puede ser un poco discutible, ¿no?, de lo que ha dicho la Procuraduría, lograr que a través de ello, como dice la señorita Ceballos, mire que ahí está esta normita que me dice, pero usted funcionario va a ser sancionado, va a ir contra usted el derecho de repetición, que avance todo este proceso. Ustedes me van a decir, pues esto está fácil, 5 meses, 6 meses solucionado, no pasa. Sí, pues aquí nos vamos a estancar bastante tiempo entre discutir desde palabras como cómo se entiende bien hasta temas mucho mayores de qué mismo puede ser objeto de estas observaciones. ¿Sí? Entonces, acabamos de hacer una verificación este rato de uno de los componentes del estudio de impacto del proceso de regularización, que es el pronunciamiento. Entonces acabamos de ver que dentro de esta revisión rápida hemos tenido bastantes problemitas que resolver.
Yo les pregunto, ¿creen que un técnico pueda resolver todo este análisis jurídico que estamos haciendo? No. Para eso estamos estudiando y de hecho ahí es donde entra nuestro rol fuerte. Y les insisto, tal vez aplicando el hecho de que no aplica silencio administrativo, o en otras ocasiones diciendo que sí aplica, porque tenemos esos pronunciamientos de tipo contradictorio. ¿Está clara esta parte, chicos? ¿Inquietud? En este caso, ¿nunca se le ha presentado un problema entre la autoridad ambiental o un juicio o algo respecto a esto? Porque se podría presentar. ¿Se está corriendo un riesgo ahí o cómo? ¿Un juicio sobre qué? ¿Cuál sería el O sea, alguien puede decir que está atentando los derechos de la naturaleza porque está actuando sin licencia ambiental y usted se puede fundamentar en esto, pero puede dar otros argumentos. Puede ser absolutamente transparente. Nos multaron con $50,000 porque no me funciona en primera instancia, pero obviamente era un riesgo medido. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos en un proyecto, el mismo proyecto que les estoy comentando, y resulta que decidimos hacer un ensayo, porque son inversionistas súper serios, no quieren correr un riesgo y por eso siguen esperando la licencia, no mueven una piedra. Entonces, de hecho, consultaron a otro abogado porque dice, usted ya está 5 años aquí y nada, o sea, no que tenía amigos, y no funciona a mí, solo que doy es mi solución jurídica al problema. Contactos no va a tener conmigo, incentivos para que pase no va a tener. Si usted quiere, contacte a otro abogado. Fueron a consultar al otro abogado y el otro abogado les dijo primero, yo le saco, yo soy así como asesor jurídico del presidente Lazo, así como no sé quién, como el ministro y toda la... Y les había dicho precisamente uno que necesitaba $200,000 y le daban la licencia en 6 meses. Así de sencillo. No tiene que estar gastando en otro abogado, no tiene que estar gastando en más técnicos, que daba $200,000. Pague, si quiere. Mejor es arreglar. Primera situación. Segunda situación. Les termina diciendo, oiga, pero ustedes no están aplicando un criterio ahí, trabajen nomás, nunca le van a molestar. Y si usted hace determinadas cosas y tiene un nexo conmigo, no le van a multar. Los inversionistas serios, obviamente tenían nexos con la Asamblea Nacional, me dicen, oiga, queremos hacer eso, ¿qué opina? Pero yo le está consultando, digo, ¿por qué está pidiéndome criterio? Si le están diciendo que hace. No, dice, porque al final yo confío en usted. Quiere hacer la prueba, pero usted tiene que someterse a un riesgo. Yo sé de la norma que le está diciendo, que es lo que les estoy explicando. Conozco perfectamente, en ciertos casos me funciona. Toda la zona aquí de zona sur, centro sur, funciona bajo esta regla. Nadie tiene licencia en minería y está trabajando. ¿Por qué? Porque están aplicando esta norma, la autoridad ambiental también tiene represado los trámites y están en ese. Pero en Quito estábamos en otra situación con este problema. Y resulta que me dice, ¿qué hacemos? Digo, apliquemos, pero usted tiene que estar dispuesto, ¿verdad? Su empresa este rato ha tenido, por temas de consultoría minera, un ingreso, si no estoy equivocado, era $200,000 en el año de la empresa, que para una empresa minera es nada, entonces su costo operativo con $200,000, que de hecho eran inversiones que habían tenido para mantener técnicos, trabajadores y demás. Digo, vamos a hacer una prueba. No vamos a entrar a extraer, vamos a iniciar a realizar el estudio. Vamos a empezar a perforar. ¿Se arriesga o no se arriesga? Pero verá, este riesgo usted le puede costar $100,000. Pero dice, y si es que pasamos esta prueba y si nos aceptan el criterio, nosotros vamos a poder entrar a trabajar. Digo, sí, porque han pasado más de los 6 meses, pero verá, le pueden multar. Y dice, ya arriesguemos. Estoy dispuesto a correr el riesgo por los $100,000 porque de hecho el proyecto estaba estimado que van a invertir de arrancada como 5 millones y si las cosas iban bien, iban a generar empleo para 100, 200 personas aproximadamente, dependiendo de la base. Y se lanzaron. Yo solo esperaba la llamada todos los días, porque esas llamadas son que no les importa la hora, solo veo 20 llamadas perdidas y yo se jodí. ¿Qué pasó? Acaba de llegar, literal, la autoridad ambiental. Acaba de llegar policía ambiental, fiscalía y les cayeron un operativo. Mándenme las cámaras. Entro a las cámaras de invadido el proyecto con un operativo. Ya me llama. Tuvo razón. Y literal, ¿qué pasó en este caso?
De hecho, yo generé la defensa, ¿no? Me defendí, pero a diestra y siniestra con este criterio. La autoridad ambiental, en este caso concreto, no nos aceptó. De hecho, estamos en contencioso administrativo peleando este tema. La autoridad ambiental nos multó con $100.000 por haber realizado un proceso o ejecutar un proyecto de alto impacto sin tener regularización ambiental. Lo único que pude hacer en este momento, sin lograr, porque fue la primera vez, porque ese es el riesgo que corríamos, es que nos apliquen un descuento del 50%. Entonces, de hecho, con los descuentos deberíamos estar la multa ahí de 47, 48 mil dólares más o menos, y ya estábamos peleando hasta la cuartilla, porque eso continúa el cobro a pesar de que yo siga peleando esto en el contencioso. Entonces, ¿cuál es el reflejo de esto? Y la respuesta a la señorita Ceballos: esto pasa en la práctica, sí, que a nivel nacional en la zona sur están trabajando bajo esta lógica, y me ha funcionado la alegación en esta lógica, sí, en este otro caso no me ha funcionado. Estoy pagado $50.000 aproximadamente, con un juicio largo y con el hecho de que no puedo volver a recaer en un problema como esto, porque me van a quitar y se va a caer mi proceso de regularización ambiental. Es decir, todos estos 5 años de esfuerzo que les cuento que estoy haciendo, un error más, chao, no quiero que pase eso. Pero tengan en cuenta que vamos a tener que lidiar con estos problemas, incluso con abogados, con hombres de maletín que van a ir a sus clientes y decir: su abogado no sabe mucho, yo tengo aquí, todo depende de cuánto quiere invertir para solucionar. No se metan en esas cosas, eso sí les sugiero, nunca se metan en esa vaina, porque en lugar de que le vean como el abogado experto en materia regulatoria, le van a ver: el abogado corrupto, ¿cuánto le cobra por las pasadas? No quisiera que se metan en ese mundo muy oscuro, pero funciona así en este tipo de trámites, ¿sí? Este es un ejemplo práctico de cómo nos peleamos con esto y seguimos peleando con este, ¿sí? Les insisto, si ustedes tienen proyectos, hay criterios y criterios dependiendo a las zonales, pero vamos a tener toda esta dinámica de cómo llega a generarse este problema. Y la conclusión a la pregunta de la señorita Ceballos, que hay juicios sobre esto, muchos juicios. De hecho, hay varios, hasta acciones de protección que se han planteado, precisamente porque se inician proyectos de alto impacto sin tener regularización ambiental. Esto es súper grave. ¿Por qué? Porque esa es la multa, la infracción más grave que yo puedo llegar a tener en materia ambiental si estoy desarrollando un proyecto de ese nivel de impacto sin tener regularización. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, de esta parte? ¿Alguna duda? Solo una consulta. En cuanto al tema de las multas, ¿en base a qué se determina? ¿Resolución del Ministerio o la Autoridad Nacional Ambiental, o está en la propia normativa alguna fórmula como tal? Buena pregunta para ir conectando. Pero obviamente nosotros estamos dentro de regularización. Y voy a hacer un cuadrito así que, como que yéndonos al que es régimen sancionador. El Código Orgánico Administrativo tiene previsto el régimen sancionador, que obviamente determina y va a establecer, por un lado, una suerte de tipificación de las infracciones que van entre leves, graves y muy graves, ¿sí? Entonces es el mismo Código Orgánico del Ambiente que, dándome la categoría de qué tipo de infracción estoy cometiendo, me va a decir que frente a dicha infracción tengo en el mismo código una sanción. Entonces, en el caso que les estoy poniendo para el ejemplo, realizar una actividad sin tener regularización, y si esto es de alto impacto, la infracción es muy grave. La consecuencia para esa infracción es precisamente multa, es suspensión y hacer un plan de remediación, ¿sí? Pero eso no es que se inventa la autoridad ambiental, eso está en el Código Orgánico. Tengan en cuenta, y esto también en paréntesis de la explicación, es que en ciertos momentos la autoridad ambiental estuvo sancionando con acuerdos, con decretos y con cosas ahí que se sacaron para el momento. Todo eso se dio de baja, por eso mismo el CODA, bajo figura de reserva de ley,
yo tengo que tener precisamente una ley, la infracción y su sanción. Si me quieren sancionar con una norma inferior hasta con un mismo reglamento, ustedes podrían pelear la validez de esa infracción. Resérvatelo, ¿sí? Pero esto se conecta a una posible clase futura sobre el tipo de infracciones, sus correspondientes sanciones y también al procedimiento administrativo sancionado. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí. Una pregunta. 3 meses, exactamente. Explicando que era norma especial y toda la vaina. Pero la autoridad ambiental, de hecho, en ese momento era bastante rígida, o sea, muy, me atrevería a decir, muy ambientalista, que todo lo que queríamos hacer administrativamente era no. Avancemos con esto, no. Déjenme hacer entonces un estudio de los elementos bióticos, no, tiene que pedir autorización. O sea, todo depende a veces de las autoridades. Y esta autoridad en específico era demasiado restrictiva, no nos aceptaba criterios adicionales. Y por eso nos dio en Navidad esa multita bien bonita que nos tocó ahí medio libre, ¿sí? Pero funciona así. Recomendación, siempre es importante que den una argumentación sólida, porque si hay un abogado, una autoridad decente que les ayude, puede entender. De hecho, esto generó un debate interesante, porque con estos criterios que no existía, existe el criterio de la Procuraduría, pero me acuerdo que nos reunimos con el viceministro de Minas, el viceministro de Ambiente, un delegado de la misma Procuraduría para buscar una solución. De hecho, creo que a efectos de eso y muchos problemas a nivel nacional salió este segundo criterio, que a pesar de todo lo que venimos conversando y nos ayuda para avanzar en nuestros trámites, está manchado por la inconstitucionalidad. Así yo quiero pintarlo de otra manera. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esta parte? Sí. Creo que para no perder el punto, No, ya. ¿Quién está pendiente de revisar el examen? A ver, estamos por acá, ¿no es cierto? Ella tiene que revisar su super lección. Quedamos por ahí, chicos, el día de hoy para que